La arena arde bajo un sol despiadado y el horizonte tiembla con la llegada de la aniquilación. Nubes de polvo se alzan como sudarios, ahogando el cielo, borrando la distancia. Dentro de este vórtice de caos se alzan 800 guerreros de las gélidas tierras del norte, forasteros, intrusos en un reino donde hasta la tierra parece hostil. 40.000 soldados jurados a borrarlos, 800 jurados a resistir hasta el último aliento. Los sientes antes de que la vista lo confirme. La tierra tiembla bajo tus pies, la atmósfera espesa con polvo y desesperación. Entonces el horizonte cambia, una marea de carne y hierro, decenas de miles avanzando. Sus estandartes de guerra se recortan oscuros contra la luz ardiente, unidos por una sola intención: enterrarte, borrar tu memoria bajo dunas infinitas. Tú estás solo contra 50. El escudo agarrado en tu puño pesa como el mundo. El oxígeno te quema la garganta. Cada fibra grita huida, pero huir es imposible. A tu lado, 800 hombres se preparan, no para el mañana, sino para la inmortalidad. El primer cuerno de batalla resuena, un sonido tan primitivo que sacude tus costillas. El páramo se convulsiona cuando los jinetes comienzan su carga devastadora. Esto no es combate, esto es una ejecución. Hasta la tierra parece llorar, sabiendo que tragará más carmesí que agua este día. Sin embargo, contra la lógica, contra la aritmética, contra el mismísimo beso del olvido, los 800 se negaron a colapsar. Este canal se está convirtiendo en un santuario para aquellos que se niegan a dejar que los relatos más brutales de la historia se desvanezcan en el silencio. Si deseas unirte a ese santuario, suscríbete inmediatamente. No observes simplemente, conviértete en parte de nuestra hermandad. La era es la de los 1060, y el mundo entero se siente inestable, como si se deslizara bajo el control de la humanidad. Peregrinos vagan en caravanas vulnerables a lo largo de rutas traicioneras, cruzando imperios en busca de sitios sagrados. Llevan solo convicción, y la convicción no puede desviar las dagas del destino. Muchos desaparecen para siempre. Hacia el oriente, el colosal imperio bizantino vacila. Sus murallas aún brillan. Sus gobernantes aún se envuelven en colores reales. Pero su control sobre los territorios de Anatolia y el Levante se afloja. Detrás de esas puertas, las voces murmuran sobre tierras desaparecidas, sobre generales que no pueden disciplinar a sus tropas, sobre depredadores acercándose como chacales rodeando a una presa herida. Y más allá de Bizancio, los gobernantes islámicos ascienden. Las fuerzas se multiplican bajo sus emblemas. Las metrópolis florecen bajo sus cortes. El equilibrio del dominio se desplaza hacia el este con cada luna que pasa. Para aquellos que recorren los caminos de peregrinación, el ambiente zumba con aprensión, como si cada paso los adentrara más en un territorio que ya no los acepta. Es aquí, entre imperios ascendentes y en declive, donde los nórdicos emergen una vez más. Estos no son los saqueadores temerarios del siglo IX, intoxicados por el botín y las llamas. No, estos individuos están transformados. Son nómadas experimentados, espadas a sueldo, cuyas armas han trazado caminos a través de continentes. Han sangrado en Inglaterra, en Francia, en las vías fluviales de Rus y ahora en la propia Bizancio. Constituyen la élite del emperador, la guardia varega, espadas mercenarias unidas no por patria o lengua, sino por juramento y hierro. En su mirada arde una paradoja, la arrogancia de sus antepasados, el apetito de los soldados de fortuna y el fervor de hombres que caminan como conversos y cruzados. Sus espadas están forjadas en el gélido norte, su lealtad comprada en el lejano oriente. Su infamia viaja como un trueno donde quiera que pisan. Son hombres del norte, pero ya no atados a sus costas heladas. Son internacionales, temidos en Constantinopla, legendarios en Kiev, temidos en el Levante. Los 800 que ahora se alzan en el páramo no son simples merodeadores. Son metódicos, veteranos endurecidos por la batalla cuyos nombres resuenan mucho más allá de sus tierras natales. Si escuchas esta narrativa y aún dudas en unirte al legado de Roma, pregúntate, ¿eres del tipo que permite que las crónicas más salvajes de la historia se disuelvan en el olvido? ¿O eres uno de nosotros, preservándolas con vida? No eran soldados comunes. Los 800 posicionados en el desierto eran los supervivientes de generaciones refinadas por el conflicto. Veteranos de élite seleccionados no por linaje, sino por las heridas que llevaban, las guerras que habían sobrevivido, el acero grabado en su misma esencia.
Muchos habían luchado en Inglaterra contra sajones y normandos por igual, donde las formaciones de escudos chocaban hasta que el suelo mismo se fracturaba bajo su peso. Otros habían derramado sangre en Francia, donde la furia vikinga había sembrado el miedo en fortalezas y monarcas, y algunos habían marchado bajo las águilas doradas de Bizancio, alistados en la guardia varega, sirviendo como el último bastión del emperador. Eran errantes y asesinos, hombres que habían navegado océanos e imperios, que habían enterrado a camaradas en tierra extraña y que habían descubierto que la supervivencia nunca era prometida, solo se arrebataba mediante la precisión y la violencia. Para cuando llegaron a este páramo, no eran meramente combatientes, eran crónicas vivientes de la guerra misma. Su compromiso era diferente a todo lo que la oposición podía comprender. Para algunos era la dignidad nórdica, la promesa inquebrantable de que huir era invitar a una humillación tan profunda que resonaría en la eternidad. Para otros era el fuego de una creencia recién abrazada. La pasión de hombres que habían tomado la cruz sobre sus pechos y veían su misión no como conquista sino como peregrinación. Para ellos el páramo no era simplemente un campo de matanza. Era una forja, un reino donde el cuerpo y el espíritu serían puestos a prueba ante la mirada de lo divino. Esta extraña fusión de honor y convicción los transformó más allá de mercenarios. Los hizo imparables. No llegaron a calcular las probabilidades. Llegaron a tallar su saga en la leyenda. Y como todas las leyendas, la realidad se oscurece. ¿Había genuinamente 800? ¿O era un núcleo más pequeño de combatientes de élite magnificado por el rumor hasta convertirse en una horda invencible? Quizás los cronistas embellecieron, inflando una banda de veteranos endurecidos hasta convertirla en un mito tan inmenso que no podía ser descartado. Sin embargo, cuando el polvo se alzó ese día, lo que importó no fue el recuento. Fue el miedo que encendieron. A través del páramo, el enemigo se reunió, una hueste tan inmensa que parecía extenderse sin límite, devorando el horizonte en banderas y armaduras. Bajo la autoridad de los emires locales, llegaron no como grupos fragmentados, sino como un ejército hinchado de arrogancia, sus números solo suficientes para obliterar la resistencia sin un momento de vacilación. 40.000 hombres unidos por la seguridad de que podían borrar a estos intrusos del norte de la existencia con la facilidad del viento esparciendo cenizas de una mano. Para ellos, los vikingos no eran soldados para respetar. Eran alienígenas, pálidos, fuera de lugar, vagabundos demacrados que no pertenecían bajo el fiel abrasador. Sus adversarios se burlaban de ellos como remanentes de otra era, hombres condenados por la arrogancia a marchar hacia sus propias tumbas. En la burla de los comandantes, no había incertidumbre, no había pausa, solo la garantía de una masacre rápida que serviría de advertencia a todos los que se atrevieran a violar estos territorios. La arrogancia, sin embargo, es una espada con doble filo. Los ejércitos a menudo se desmoronan no cuando cae la espada, sino cuando la psique lo hace. El enemigo asumió que el triunfo era inevitable, tan inevitable que su vanidad los cegó a la determinación de acero que esperaba detrás de ese muro de escudos. Confundieron el silencio con terror, la inmovilidad con debilidad. No comprendieron que la quietud de los 800 no era capitulación sino disciplina. Una disciplina tallada a partir de décadas de enfrentar circunstancias imposibles y emerger con vida. En la guerra, los números por sí solos no aterran. Es la noción de la derrota antes de que se aseste el primer golpe lo que realmente destruye. Y mientras 40.000 hombres se preparaban para chocar contra una barrera de 800, no tenían base para imaginar que serían sus mentes, y no sus lanzas, las que se quebrarían primero. El asalto inicial llegó con violencia. A través de la extensión del desierto, la caballería se lanzó hacia adelante, un torrente de cascos golpeando contra el suelo, su ruido retumbando como una tempestad que devora cada pensamiento. La arena tembló bajo el peso de los caballos de guerra criados para el horror. Jinetes blindados bajando sus lanzas mientras el horizonte mismo parecía plegarse en una sola carga. El enemigo creyó que este sería el final. Ninguna infantería en el planeta podría soportar la ira del acero montado. 40.000 hombres observaron con anticipación, seguros de que serían testigos de cómo los extranjeros eran obliterados en el polvo, sus escudos hechos añicos, su formación pisoteada hasta el olvido. Pero los 800 no vacilaron. Se alzaron hombro con hombro, escudos entrelazados, una barrera de hierro y madera reforzada contra la tormenta. Para los espectadores, parecía suicida, como si estuvieran petrificados por el miedo. Pero esto no era parálisis. Era disciplina inculcada en su médula en campos de batalla lejanos a este páramo. Sabían que romper la formación era la aniquilación.
Sabían que la supervivencia significaba solidaridad y la solidaridad significaba mantenerse en pie incluso cuando la violencia se acercaba. La carga impactó como un trueno, los caballos arrojados hacia adelante, sus jinetes inclinándose en la colisión, lanzas fragmentándose contra la barrera de escudos. El impacto fue brutal, una colisión de músculo-metal que podía sentirse en el esternón tanto como se percibía en los oídos. Sin embargo, la formación se mantuvo. Los escudos no estallaron. Los hombres no se dispersaron. La barrera absorbió la tempestad, y en su lugar los jinetes se quebraron. Había ocurrido antes. En Hastings, las líneas vikingas habían resistido la carga de la caballería normanda. En Stamford Bridge, se habían alzado contra probabilidades aplastantes y habían mantenido la formación con nada más que disciplina y determinación. Y aquí, una vez más, la leyenda se replicó. La caballería imparable, orgullo de legiones, arma de emperadores, se rompió como olas contra una roca. En ese instante, la risa del enemigo murió. La certeza de una victoria rápida vaciló, y el desierto llevó un silencio más horrible que la carga misma. El silencio de la incredulidad. El silencio de 40.000 hombres observando lo imposible materializarse ante su visión. Estos hombres mantuvieron su posición cuando la muerte estaba a centímetros de sus rostros. Si no puedes mantener tu posición en el botón de suscripción, explica por qué en los comentarios y no te escondas. La caballería yacía destruida, dispersa en el polvo. Su arrogancia se hizo añicos contra una barrera de escudos que se negaba a rendirse. Sin embargo, el enemigo estaba lejos de ser derrotado. Desde la retaguardia de la vasta hueste, se ordenó a los arqueros avanzar. Miles de arcos se tensaron bajo el fuego, las cuerdas crujiendo mientras se tensaban los proyectiles. Luego, con una sola orden, los cielos se oscurecieron. Las flechas descendieron como precipitación, un diluvio de hierro oscureciendo la luz, un sonido como agua cayendo en cascada mientras desgarraban la atmósfera. Por un instante, pareció como si los 800 desaparecieran bajo el diluvio. Pero una vez más, los hombres del norte se movieron como uno. Escudos elevados, superpuestos, curvándose en una cúpula de madera y metal que transformó la vulnerabilidad en resistencia. Las flechas impactaron, repiqueteando y astillándose, algunas perforando músculo, muchas desviándose inofensivamente a un lado. La barrera de escudo se convirtió en un caparazón, una armadura impenetrable que protegía a sus guerreros de una lluvia diseñada para obliterar. Cuando el diluvio concluyó, los vikingos se alzaron de nuevo, su formación intacta, sus ojos aún ardientes. El silencio de su supervivencia fue más fuerte que cualquier grito de guerra. Los comandantes del vasto ejército no podían permitir que la vacilación proliferara. Ordenaron a la infantería avanzar. Filas tras filas, oleadas de hombres avanzando con lanzas y espadas, voces elevadas para silenciar su propio terror. Se precipitaron como una inundación, seguros de que la magnitud de sus números aplastaría a los extranjeros. Pero la inundación se encontró con un acantilado. La barrera de escudos absorbió el impacto. Escudos cerrándose más fuerte mientras hachas y espadas contraatacaban con golpes despiadados. Los hombres caían gritando contra esa formación. La arena consumiendo su sangre. Las oleadas rompiéndose una y otra vez, pero nunca arrasando los 800. La herida psicológica se profundizó. Por cada enemigo que caía, otro era testigo no de debilidad, sino de la aterradora determinación de hombres que se negaban a quebrarse. La visión de 800 en pie, inquebrantables ante miles, se volvió más terrible que cualquier arma. La comprensión se filtró en los corazones de los 40.000. Si una fuerza tan pequeña podía resistir todo lo que desataban, ¿qué posibilidad tenían realmente? Las oleadas de infantería retrocedieron, rotas en la barrera de escudos. El diluvio de los arqueros había fallado. La violencia de la caballería había sido silenciada. Sin embargo, los 40.000 seguían presionando hacia adelante, impulsados por el orgullo y la incredulidad. No podían aceptar lo que su visión ya confirmaba, que los 800 no serían aplastados tan fácilmente. Y entonces llegó el arma que transformó la batalla en una pesadilla. Al principio, no era más que un destello, un extraño brillo en la atmósfera. Luego una erupción de llamas, repentina y antinatural, saltando contra el viento del desierto. Aceite, alquitrán o alguna alquimia secreta traída del oriente. Nadie podía declarar con certeza. Algunos juraban que era fuego griego. El horror bizantino que se dice se adhiere como fuego líquido, imposible de extinguir. Otros afirmaban que era más simple. Alquitrán y aceite encendidos en una maniobra desesperada.
Pero para los hombres que lo presenciaron, la verdad no importaba. Lo que vieron fue fuego descendiendo sobre ellos como si los cielos mismos se hubieran vuelto hostiles. Las llamas rugieron, llevadas por el viento, consumiendo carne y tela por igual. Los caballos chillaron mientras el fuego se aferraba a sus pieles. Los hombres se tambalearon mientras sus armaduras se volvían carmesí por el calor. El páramo se llenó de humo, espeso y sofocante, oscureciendo la vista y la respiración. El pánico se extendió más rápido que las propias llamas, propagándose a través de la masa de 40.000 como un segundo infierno. En la guerra, el terror quema más profundo que la llama. Los hombres se pisotearon unos a otros mientras se dispersaban, sus voces perdidas en el rugido de las llamas. El orden se disolvió. Los gritos de los comandantes fueron tragados en el caos. La orgullosa hueste que había marchado segura de su triunfo ahora retrocedía horrorizada. Su valor consumido por un enemigo al que no podían derribar. ¿Era verdad o leyenda? Los historiadores todavía debaten. Los 800 realmente desataron el fuego griego, un arma secreta traída del arsenal bizantino, o los escribas de siglos posteriores embellecieron, añadiendo llamas a un relato ya demasiado increíble para descartar. Nadie puede declarar con certeza, pero las llamas viven en la crónica. Y la crónica a veces es más fuerte que los hechos. Lo que importa es esto. En las mentes de aquellos que sobrevivieron, los 800 no simplemente resistieron. Se convirtieron en algo más que hombres. Se convirtieron en una visión de horror, de fuego y acero que no podía ser destrozado. El fuego se extendió más rápido que la razón. El pánico desgarró las filas enemigas. Hombres pisoteando a sus propios camaradas en intentos desesperados por escapar de las llamas. Los caballos chillaron y huyeron desbocados, aplastando soldados bajo sus cascos. El orden pulcro de 40.000 se disolvió en el caos, una masa retorcida de cuerpos chocando y colapsando sobre sí misma. En ese frenesí, la muerte reclamó más de lo que cualquier espada podría. Los hombres se asfixiaron bajo la presión de sus propios aliados, sus gritos perdidos en el rugido del infierno. Otros cayeron sobre sus propias espadas antes de ser tragados por la llama. El campo de batalla se convirtió en un cementerio en movimiento, una tempestad de horror, donde la supervivencia dependía no del coraje, sino de la ciega suerte. Los cronistas, escribiendo mucho después de que el polvo se hubiera asentado, hablaron de números demasiado vastos para comprender. Afirmaron que 35.000 y más perecieron, que el páramo estaba cubierto de cadáveres tan espesos que ocultaban la arena misma, que ningún superviviente escapó a la ira de los 800. Escribieron que la derrota no fue simplemente una derrota, sino una aniquilación, una masacre tan completa que desafiaba el orden natural. Y, sin embargo, la verdad es más difícil de medir. ¿Cayeron realmente decenas de miles? ¿O fue el terror el que mató mucho antes de que el acero y la llama tocaran la carne? En la psicología de la guerra, la mente se quiebra mucho antes que el cuerpo. Un núcleo disciplinado e inquebrantable podría dispersar un ejército muchas veces su tamaño. Los números importaban menos que el terror, y el terror se convirtió en la verdadera arma ese día. Aún así, la leyenda perduró. El páramo fue recordado no como un campo de batalla, sino como un reino donde la realidad misma se doblegaba, donde 800 hombres borraron a 40.000. Si las cifras fueron reales o mito, lo que importó fue la crónica. Y la crónica fue imparable. Incluso los escribas medievales exageraban para que sus crónicas sobrevivieran. Si no te suscribes ahora, estás permitiendo que este canal desaparezca en el silencio. No traiciones la historia así. Las leyendas nunca nacen en silencio. Se alzan de las bocas de los supervivientes, de las plumas de los cronistas, de las imaginaciones de aquellos que necesitan héroes más grandes que la vida misma. La crónica de los 800 fue llevada a través de tierras y siglos, contada y recontada hasta que los hechos y los mitos se mezclaron como tinta derramada sobre pergamino. Algunos decían que lucharon bajo el signo de la cruz, guerreros sagrados elegidos por lo divino para abatir a los paganos en el páramo. Otros susurraban que llevaban la furia del mismísimo Odín, un último eco de la ira pagana desatada sobre un mundo sin fe. Para muchos, no eran hombres en absoluto, sino un augurio, un recordatorio de que lo divino, o quizás lo condenado, todavía podía caminar entre los mortales. La verdad es menos cierta. Los historiadores buscan en los registros y encuentran fragmentos, relatos de rutas de peregrinación, de aliados bizantinos, de escaramuzas entre mercenarios nórdicos y gobernantes musulmanes. Alguna evidencia apunta a un choque, pero en ninguna parte los números son claros. ¿Fueron genuinamente 40.000? ¿O era el enemigo más pequeño, sus pérdidas magnificadas por el terror y el embellecimiento de los escribas?
¿Eran 800 nórdicos solos? ¿O estaban apoyados por otros peregrinos europeos, tejidos en el relato, solo para ser olvidados por el tiempo? Lo que es seguro es que los guerreros disciplinados entrenados por décadas de conflicto implacable podían resistir contra fuerzas mucho más grandes que ellos. La historia lo ha mostrado una y otra vez. En Stamford Bridge, un puñado de nórdicos retrasó a un ejército lo suficiente como para cambiar el curso de la batalla. En las Termópilas, 300 espartanos se hicieron inmortales, no porque ganaran, sino porque se negaron a rendirse. Los números por sí solos no escriben la historia. La voluntad, la disciplina y el horror de lo inesperado son armas mucho más poderosas. Sin embargo, la mente medieval no ansiaba estadísticas, ansía milagros. Buscaba pruebas de que la mano divina tocaba la tierra, que las leyendas todavía caminaban entre los hombres. Y así el cuento creció, un triunfo tallado por 800 contra 40.000, una masacre que desafiaba a la razón. Para los fieles, era la justicia divina. Para los temerosos, era una advertencia. Para los narradores, era oro. Así es como el mito se convierte en historia. Y la historia se convierte en mito. Una batalla que pudo haber sido pequeña en alcance se convirtió en un monumento en la memoria más grande que la verdad misma. Y quizás ese era el punto. El páramo no solo estaba manchado de sangre, estaba sembrado de leyenda. Una semilla que echaría raíces en la imaginación de Europa durante las generaciones venideras. El relato de los 800 no murió en el páramo. Viajó de regreso a través de los caminos de peregrinación, llevado por lenguas ansiosas por hablar de milagros y horrores. Entró en los salones de Europa como un susurro, luego un rugido, y con el tiempo se convirtió en algo más que un recuerdo. Se convirtió en una semilla. Cuando las cruzadas comenzaron solo décadas después, los hombres marcharon bajo la sombra de tales crónicas. Los relatos de pequeñas bandas desafiando probabilidades imposibles los llenaron de convicción. Creían que si 800 podían mantenerse inquebrantables ante 40.000, entonces ejércitos enteros de fieles podrían reclamar la Tierra Santa. La leyenda de la masacre ya no era sobre lo que sucedió, era sobre lo que los hombres necesitaban creer. Este es el legado de la historia oscura. No registros fríos tallados en piedra, sino fuego transmitido de voz en voz, remodelado hasta que arde más brillante que los hechos. Las leyendas perduran no porque sean ciertas, sino porque capturan el hambre, el terror y la fe de quienes las cuentan. Y así los 800 permanecen, suspendidos entre la historia y el mito. Eran mercenarios, peregrinos o guerreros elegidos por lo divino. La respuesta ya no importa. Lo que importa es la crónica de que contra la razón, contra los números, contra la muerte misma, no cayeron. Estos guerreros son recordados 1000 años después porque su crónica fue contada una y otra vez. Legado de Roma seguirá contando estas crónicas, pero solo si tú te mantienes con nosotros. Suscríbete ahora o admite en los comentarios porque permitirías que esta historia muera en silencio.